Le disparé a mi esposo en la sien mientras susurraba su confesión. El humo del cañón aún flotando en el aire cargado de nuestro dormitorio en Madrid. La bala no lo mató, solo lo dejó paralizado, con los ojos abiertos como pozos de culpa eterna. Y en ese instante supe que mi venganza apenas comenzaba. Lo que nuestro hijo había grabado en esa maldita cámara, un secreto que Javier olvidó borrar, no solo destrozaría a nuestra familia, sino que arrastraría a la ciudad entera a un abismo de mentiras y sangre. Me llamo Elena Vargas. Y hasta esa noche de julio del 2024, creía que mi vida era un tapiz perfecto tejido con hilos de amor y rutina. Vivíamos en un ático modesto en el barrio de Chamberí, con vistas a la Gran Vía que parpadeaba como un corazón latiendo de promesas rotas. Javier era ingeniero en una firma de construcción. Un hombre de hombros anchos y sonrisa fácil. El tipo que te hace reír en las cenas familiares y te besa la nuca por las mañanas. Nuestro hijo, Mateo, de 17 años, era el sol de nuestra existencia, un chico flaco con ojos curiosos, obsesionado con el cine y las cámaras prestadas de su tío. Mamá, un día haré una película que cambie el mundo, me decía mientras ajustaba el enfoque en su viejo equipo digital, heredado de un mercadillo en Malasaña. Pero el mundo cambió antes, y no para mejor. Todo empezó 3 meses atrás, en abril, cuando Mateo desapareció. Salió a rodar un corto para su instituto, una historia sobre sombras urbanas en las calles empedradas de Lavapiés. Llevaba su cámara, esa Canon Antigüe que Javier le había regalado por su cumpleaños. Vuelve antes de la cena, mi amor. Le grité desde la ventana mientras él pedaleaba en su bici oxidada. No volvió. La policía lo buscó durante semanas, interrogatorios, carteles en postes, noches en vela con Javier a mi lado, sus manos temblorosas en las mías. Está bien, Elena. Es solo un chico explorando. Pero yo sentía el vacío como un puñetazo en el estómago, un hueco que se ensanchaba con cada hora. La llamada llegó un martes por la mañana. Un agente de la comisaría de Puente de Vallecas habían encontrado el cuerpo de Mateo en un descampado cerca del río Manzanares, con signos de estrangulamiento. No había testigos. No había motivos aparentes. Solo una cámara rota a unos metros. La tarjeta de memoria intacta pero empañada de barro. Javier y yo nos derrumbamos en la morgue. Sus sollozos ahogados contra mi hombro mientras yo me quedé helada, mirando el rostro pálido de mi hijo bajo las luces frías. ¿Por qué, Mateo? ¿Qué viste que te costó la vida? Los días siguientes fueron un borrón de trámites y duelo. Javier se volvió un fantasma en casa, bebía más. Llegaba tarde del trabajo. Murmuraba excusas sobre proyectos urgentes. Yo, en cambio, me aferré a la cámara. La limpié con manos temblorosas en la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla que parpadeaba como un ojo acusador. La tarjeta estaba ahí. 16 gigas de recuerdos borrosos, tomas de Mateo practicando ángulos en el Retiro. Risas con amigos en un bar de tapas. Y luego, algo más. Un archivo oculto, titulado Sombra, que no reconocí. Lo abrí en mi laptop esa noche, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco enloquecido. La pantalla se iluminó con una imagen granulada. Mateo, acechando en las sombras de un callejón detrás de un edificio en ruinas en las afueras de Madrid. La fecha era el 15 de abril, 2 días antes de su desaparición. La cámara temblaba ligeramente, su respiración agitada audible en el audio. Enfocó a 2 figuras, Javier, mi Javier, abrazado a una mujer que no era yo. Ella era joven, tal vez 25, con cabello negro como la medianoche y un vestido rojo que se ceñía a curvas que yo había perdido después del parto. Se besaban con urgencia, como si el mundo se acabara, y luego él la empujó contra la pared, sus manos explorando con una pasión que no le había visto en años.
El estómago se me revolvió. No era solo traición, era un puñal en el vientre. Apagué la pantalla. Corrí al baño y vomité hasta que solo quedaban bidis y lágrimas. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Mateo lo había visto. Mi pobre chico. Y por eso. No, no podía ser. Pero el video no terminaba ahí. Mateo se acercó sigilosamente. El zoom capturando palabras susurradas. Carmen. Esto nos arruinará. Si Elena se entera. Ella rió. Un sonido cristalino y cruel. Olvídala. Con el dinero de la herencia de tu suegro, podremos empezar de nuevo. Y él crió. Si pregunta, le decimos que fue un accidente. Herencia. Mi padre había muerto 6 meses atrás, dejando una fortuna modesta de un viejo viñedo en La Rioja que Javier codiciaba en secreto. Lo había oído quejarse, ese viejo tacaño nos dejó con migajas. Pero Mateo. ¿Accidente? El video cortaba ahí, pero mi mente lo completó, mi hijo. Horrorizado. Confrontó a su padre. Javier. Acorralado. Lo silenció para siempre. El descampado. El estrangulamiento, todo encajaba como piezas de un rompecabezas sangriento. Esa noche, esperé a Javier en el salón. La pistola de mi padre, un viejo revólver que guardaba en el cajón desde su muerte, cargada en mi regazo. Entró tambaleante, oliendo a whisky y perfume barato. Elena, ¿qué pasa? ¿Tus ojos? Lo obligué a sentarse. Reproduje el video en la tele. Su rostro se descompuso como arcilla húmeda bajo la lluvia. Dios. Mateo. Lo vi grabando. Pensé que era un juego. Lo seguí para explicarle. Pero él corrió. Tropezó. Mentiras. Sus ojos lo delataban. Ese parpadeo de pánico que conocía desde nuestras primeras peleas. ¿Lo mataste por ella? Por dinero. Mi voz era un hilo de acero. Él negó, pero las lágrimas traicioneras rodaron. Fue un accidente, Elena. Te juro. No lo dejé terminar. Apunté y disparé. El estruendo fue ensordecedor. Un trueno en nuestra jaula de cristal. Cayó, convulsionando. La sangre brotando como vino tinto en la alfombra persa. Pero no murió. El disparo lo rozó, dejando un surco en el cráneo que lo dejó inmóvil, respirando en jadeos superficiales. Llamé a emergencias. Anónima. Desde un teléfono público en la calle. Un intento de suicidio en Chamberí. Dejé la pistola a su lado, manchada de sus huellas. La policía llegó rápido. Lo llevaron al hospital clínico, donde los médicos murmuraron sobre coma inducido y pronóstico incierto. Yo fingí el shock de la esposa devota. Entré y lo vi así. Dios mío. ¿Por qué? Los vecinos cuchichearon. Los titulares de El País hablaron de tragedia familiar tras la muerte del hijo. Pero el video. Lo copié en un USB. Lo escondí en el fondo del armario. Era mi arma. Mi venganza lenta. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Carmen, la amante, apareció en el hospital con flores, fingiendo ser una amiga del trabajo. La reconocí al instante. Su perfume traicionero impregnando el aire estéril. Lo siento tanto por Mateo, dijo, con ojos de ciervo herido. Yo sonreí, dientes apretados. Sí, todos lo sentimos. Especialmente Javier. Esa noche, hackeé su teléfono de un truco aprendido de un tutorial en YouTube, impulsada por la rabia. Mensajes interminables, planes de huida, burlas sobre mí la bruja vieja, y pruebas de transferencias bancarias del viñedo a una cuenta offshore. El odio creció como hiedra venenosa en mi pecho. No era solo por Javier, era por el mundo que nos había robado a Mateo. La sociedad madrileña, con sus fachadas de elegancia y secretos podridos, familias como la nuestra, unidas por hipotecas y apariencias, donde el dinero era el verdadero Dios. Mi cuñada, Laura, la mediadora de la familia,
Vino a ayudar. Hermana de Javier. Abogada en un bufete de la Castellana. Siempre con su traje sastre y consejos paternalistas. Elena, el duelo te está consumiendo. Deja que maneje los papeles del viñedo. Ella no sabía nada. O eso creía. Pero en su laptop, encontré correos, había aconsejado a Javier sobre soluciones legales para liberar la herencia. ¿Cómplice? ¿O solo ciega? Planeé mi revancha con la precisión de un guionista de thriller. Primero, anónimo, envié copias del vídeo a un periodista de El Mundo. Uno que odiaba los escándalos de la élite. Fuentes anónimas sobre corrupción en la firma de Javier, ligando su aventura con malversación de fondos públicos en un proyecto de vivienda en Vallecas. Los titulares estallaron: ingeniero implicado en sobornos y drama familiar. La firma lo despidió. Sus colegas lo miraron como a un leproso cuando visitaba el hospital. Luego, Carmen. La seguí durante días. Mi coche viejo fundiéndose en el tráfico caótico de la M30. Vivía en un piso compartido en Usera, rodeada de postes de flamenco y sueños rotos. Una noche, la acorralé en el portal. El USB en la mano. Se lo de Javier. Se lo de Mateo. Sus ojos se agrandaron. El maquillaje corriendo como lágrimas falsas. Por favor. No. Era solo un lío. Le mostré el video en mi teléfono, su risa ecoando en el eco del edificio. Si hablas, lo publico todo. Tu familia, tus amigos, tu jefe en esa galería de arte cutre. Desaparece, Carmen. O te arrepentirás. Ella huyó esa misma semana, vendiendo su moto para un billete a Barcelona. Pero el vacío no se llenó. Mateo seguía muerto. Javier en coma. Un vegetal conectado a tubos en una habitación blanca. Laura me presionaba: vende el viñedo. Elena. Es lo que él querría. Yo asentí. Pero en secreto transferí los fondos a una cuenta a mi nombre, cortando sus garras. El dinero no traería de vuelta a mi hijo, pero financiaría el resto, un detective privado para desenterrar más suciedad. El detective, un tipo curtido llamado Ruiz de un barrio obrero en Carabanchel, me trajo el golpe. Javier no actuaba solo. Había un socio, un constructor corrupto llamado Don Emilio, que financiaba la aventura y el encubrimiento. Tu marido era el peón, señora. Emilio es el rey. Emilio vivía en una mansión en La Moraleja, rodeado de piscinas y guardaespaldas. El epítome de la España de los 2000 que nunca murió. Ricos que pisotean a los pobres por €1 más. El clímax se gestó en una tormenta de agosto. Madrid ahogada en lluvia torrencial. Truenos retumbando como la ira de los dioses. Me infiltré en la fiesta de cumpleaños de Emilio, un evento de gala en su jardín, con catering de jamón ibérico y cava francés. Vestida de negro, como una viuda vengadora. Me colé como camarera temporal. El vestido ajustado ocultando un cuchillo de cocina en la liga. Javier había despertado del coma esa semana, balbuceando incoherencias. Pero vivo. Suficiente para testificar, si lo obligaba. Allí, entre risas falsas y copas tintineantes, encontré a Emilio en su estudio, fumando un puro mientras revisaba cuentas. Señora Vargas, dijo, sin volverse, su voz como grava. Venganza por el chico. Fue un error de tu marido. Niños curiosos mueren todos los días en esta ciudad. Saqué el cuchillo, pero él rió, desarmándome con un movimiento fluido exmilitar. El cabrón. Pobre Elena. Piensas que eres la heroína. Pero mira esto. Me mostró una pantalla, otro video, de una cámara de seguridad en el descampado. Mateo no había tropezado. Javier lo estranguló. Sí, pero antes. Yo. En un flash, recordé esa noche, ebria de grief por la muerte de mi padre, discutiendo con Javier sobre el viñedo. Es mío, no tuyo, grité, y en un arrebato,
Empujé a Mateo cuando él intervino. No lo maté, pero lo herí de un moretón en el brazo que la autopsia mencionó como defensivo. El twist me golpeó como un rayo. Yo era parte del monstruo. Mi rabia había encendido la mecha. Emilio sonrió. Tu hijo grabó más que la aventura. Grabó tu furia. Javier lo protegió. Hasta que no pudo. Llamó a sus hombres. Pero yo escapé, corriendo bajo la lluvia. El cuchillo perdido en el barro. De vuelta en casa, confronté a Javier. Ahora semi-inconsciente en una silla de ruedas alquilada. Dime la verdad. Sus ojos, nublados por morfina, se aclararon por un segundo. Elena. Lo hice por nosotros. Tú lo empujaste primero. Él me miró como si yo fuera el diablo. El mundo se derrumbó. Mi venganza. Mi justicia al todo construido en arena movediza. Llamé a la policía esa noche, entregando todos los videos, el mío, el de Emilio. Arrestos en cadena, Javier por homicidio, Emilio por conspiración, Laura por encubrimiento. Carmen testificó a cambio de inmunidad. Su voz quebrada en el juicio, pensé que era amor. No supe del chico hasta después. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla, flashes de cámaras, gritos de asesinos. Mi testimonio un monólogo de hiel y arrepentimiento. Fui absuelta a autodefensa emocional, dijeron los psiquiatras, pero el viñedo se perdió en demandas. Nuestra casa embargada. Me mudé a un piso diminuto en Tetuán, rodeada de inmigrantes y grafitis, trabajando en un call center para sobrevivir. La cadena de consecuencias fue implacable. Javier se suicidó en prisión. Una cuerda improvisada en su celda. Emilio cayó. Su imperio desmoronado en quiebras y exilios. Laura perdió la licencia, alcoholizándose en un bar de mala muerte. Yo sobrevivo con las noches de insomnio, reproduciendo el video de Mateo una y otra vez, buscando su perdón en los píxeles. Mamá, la verdad siempre sale, susurraba en sus tomas. Salió, sí. ¿Pero a qué costo? Hoy, en diciembre de 2025, camino por las calles nevadas de Madrid, raro para esta ciudad, y siento el peso de lo irreversible. La venganza no cura, solo multiplica las sombras. Pero en mi bolsillo, un nuevo guión, la historia de Mateo, contada por mí. Porque si una cámara capturó la oscuridad, otra la iluminará. Y tal vez, solo tal vez, el mundo cambie. Los recuerdos de Mateo se clavan en mí como espinas de un rosal silvestre que crece en el patio trasero de la casa de mi infancia en La Rioja. Cada pétalo es un fragmento de su risa, cada espina un porqué que sangra. Después del juicio, en esos primeros meses de exilio en Tetuán, me despertaba sudando, el eco del disparo resonando en mis oídos como un redoble de tambores en una procesión de Semana Santa. El piso era un cuchitril, paredes agrietadas con humedad que olían a moho y sueños ahogados. Un colchón que crujía como huesos viejos. Y una ventana que daba a un callejón donde gatos callejeros se peleaban por sobras. Madrid, la reina de España, me había escupido a sus entrañas. Donde los invisibles como yo, viudas de tragedias ajenas, se pudríamos en silencio. El trabajo en el call center era una tortura calculada. Bienvenido a Telefónica. ¿En qué puedo ayudarle? Repetía hasta que mi voz se volvía un graznido ronco, atendiendo quejas de facturas impagables mientras la mía se acumulaba en la mesa coja de la cocina. Mis compañeras, mujeres como yo, marroquíes con hijabs descoloridos, ecuatorianas con acentos cantantes, me miraban con lástima cuando leían los periódicos viejos. Elena, esa historia tuya. ¡Qué horror! Yo sonreía, dientes apretados, y cambiaba de tema. ¿Cómo explicar que el horror no era la muerte de Mateo, sino el vacío que dejó? Un agujero negro que succionaba toda luz. Pero la venganza no había terminado conmigo, ella me perseguía como un sabueso.
Una mañana de octubre. Un sobre anónimo llegó por correo, fotos granuladas de mí en la fiesta de Emilio. El cuchillo brillando bajo la lluvia. Adjunto. Una nota en letra temblorosa. Sabemos lo que intentaste. Paga o salimos a la luz. Extorsión. ¿De quién? ¿De los restos del imperio de Emilio? De Laura. Amargada en su caída, mi pulso se aceleró. Un torrente de adrenalina que me recordaba la noche del disparo. No pagué. En cambio, contraté a Ruiz de nuevo, mi detective sombra, con los últimos euros del viñedo. Ruiz era un hombre de 50, con bigote gris y ojos que habían visto demasiados callejones sin salida. Se reunió conmigo en un bar de churros en Cuatro Caminos, el vapor de la freidora empañando sus gafas. Señora Vargas, esto huele a ratas del alcantarillado. El remitente es un tal Sombra, un alias para un ex sicario de Emilio. Vive en un bloque de lavapiés, fingiendo ser fontanero. Me mostró un dossier, fotos del hombre. Un tipo fornido con tatuajes de cruces gamadas desvaídas. Y un historial de deudas con usureros marroquíes. Quiere 50.000 euros. O tu cabeza. Metafóricamente. El conflicto se enredaba como las raíces de un olivo centenario. Pagar y vivir en miedo perpetuo. O confrontar. Arriesgando todo lo que me quedaba, mi libertad. ¿Mi cordura? Recordé a Mateo. Su cámara capturando verdades ocultas. La luz revela. Mamá. Me había dicho una vez. Filmando un atardecer en el Parque del Oeste. Decidí revelar. Con Ruiz. Planeamos una trampa, fingí el pago en un parque abandonado en el extrarradio. Bajo la M40 rugiente. La noche era fría. El viento aullando como almas en pena. Y yo temblaba no de frío, sino de una rabia renovada que bullía en mis venas como vino fermentado. Él llegó puntual. Una silueta encorvada en chándal raído. Ojos escaneando las sombras. El dinero. Puta. Saqué el sobre. Pero en lugar de billetes, un reproductor portátil con el video completo no solo de Javier, sino del estrangulamiento. Editado con testimonios de testigos que Ruiz había sobornado. Mira esto. Sombra. Tu jefe Emilio cayó por menos. ¿Quieres ser el siguiente? Su rostro se contorsionó. Un gruñido animal escapando de su garganta. Se abalanzó. Pero Ruiz emergió de la oscuridad. Pistola en mano legal. Juró. Un forcejeo breve. Lluvia de puños y maldiciones en argot madrileño. Y lo inmovilizamos contra un contenedor oxidado. ¿Quién te envía? Exigí. Mi rodilla en su pecho. El sabor metálico del miedo en mi boca. Jadeó a Laura. Tu cuñada. Quiere el viñedo de vuelta. Dice que tú lo robaste todo. El twist me heló. Laura, la mediadora, la hermana inocente. En su caída, había forjado alianzas con las sobras de Emilio, vendiendo secretos por un sorbo de relevancia. La llamé esa noche desde un teléfono desechable. Mi voz un susurro venenoso, se lo de Sombra. Deitant. O te hundo con él. Su respuesta fue un sollozo histérico, Elena. Javier era mi sangre. Tú lo destruiste. El viñedo es mío por derecho. Colgué, pero el daño estaba hecho. Esa conversación fue grabada a Ruiz, siempre un paso adelante. Y la envié a la fiscalía. Arrestaron a Laura al amanecer, esposas brillando bajo los flechis en su puerta de la calle Alcalá. Los periódicos la devoraron, abogada implicada en extorsión familiar. Mi nombre salió de nuevo, un estigma que me seguía como una sombra alargada. Pero el precio. Oh, el precio. En el call center, me despidieron demasiado drama, Elena. Los vecinos de Tetuán murmuraban, puertas cerrándose al verme pasar. Soledades nuevas, más profundas. Me mudé otra vez, a un hostal en la Plaza Mayor, durmiendo entre turistas borrachos y palomas codiciosas. Allí, en las noches de insomnio,
Escribía fragmentos de la historia de Mateo. Un guión que empezaba con fade in, una cámara enciende, capturando el primer aliento de traición. El odio se transformaba en algo más oscuro, H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN. ¿Había yo empujado a Mateo esa noche? El video de seguridad lo confirmaba. Un frame congelado de mi mano en su hombro. Su rostro de sorpresa herida. Lo siento, hijo. Susurraba al techo agrietado. Lágrimas saladas en la almohada. Javier había terminado el trabajo. Sí, pero yo planté la semilla. La psicóloga del centro de víctimas, una mujer andaluza con acento cálido como aceite de oliva, me lo dijo en una sesión gratuita: la culpa es una cadena. Elena. Rompe un eslabón. O te ahoga. Intenté romperla. Visité la tumba de Mateo en el cementerio de la Almudena. Flores de jazmín marchitas en la lápida. Te fallé. Confesé al viento que agitaba los cipreses. Pero el viento trajo un aliado inesperado, Ana, la madre de un amigo de Mateo del instituto. Apareció un domingo, con un café en mano y ojos hinchados. Mi hijo encontró esto en sus cosas. Un USB viejo, con tomas inéditas, Mateo filmando a Javier y Carmen. Pero también a mí, riendo en la cocina. Ajena. Mamá, eres mi heroína. Narraba su voz en off, joven y llena de vida. Ese hallazgo fue un bálsamo y un veneno. Me impulsó a continuar el guión, a contactar a un productor indie en un festival de cine en San Sebastián. Es cruda, real, me dijo por Zoom, su barba desaliñada enmarcando una sonrisa genuina. Podríamos hacer algo con esto. Pero la producción atrajo fantasmas, sombra. Liberado bajo fianza. Me acechó en un estreno preliminar, cuchillo en mano. Ruiz lo detuvo de nuevo, pero el susto me dejó cicatrices físicas, en el brazo, donde su hoja rozó carne. El clímax de esta fase llegó en Navidad, con Madrid engalanada en luces que parpadeaban como mentiras piadosas. Laura, desde la cárcel, me envió una carta: hermana. Elige, retira los cargos. O revelo tu empujón al mundo. Mateo te odiaría. El dilema me dolió como un parto inverso. Retirar significaba impunidad para ella, revelar, mi ruina total. Elegí el fuego, publiqué la carta en redes, anónima al principio, pero el virus se extendió. ¿Verdad? Vargas Chanting. Debates en tertulias de televisión donde expertos diseccionaban mi alma como un bisturí. La reacción en cadena fue un tsunami. Apoyo de madres dolientes. Odio de trolls que me llamaban asesina encubierta. El productor se retiró, temiendo escándalo. Pero en el caos, encontré redención parcial, un grupo de apoyo en un centro comunitario de Usera, donde mujeres como yo compartían cicatrices. La venganza es un espejo roto, dijo una gitana con ojos de carbón. Te corta al mirarte. Y me cortó. En Nochevieja, sola en la Plaza Mayor, vi fuegos artificiales estallar como balas en el cielo. Llamé a Ruiz: encuéntrame a Carmen. No para herirla, para cerrar. La localicé en un café de Gracia en Barcelona, sirviendo lattes con manos temblorosas. Elena, jadeó al verme. Lo siento. Javier me manipuló. Hablamos horas, lágrimas mezclándose con café amargo. Ella confesó, había grabado su propia disculpa para Mateo. Un video que nunca envió. Dile a su madre que lo amaba como a un hermano pequeño. Ese cierre me liberó un poco, pero el twist mayor acechaba. De vuelta en Madrid, revisando archivos viejos, encontré un email de Mateo, enviado horas antes de su muerte. Mamá, vi algo peor que papá con ella. Es sobre el viñedo. ¿Y tú? Llámame. No lo había visto. Sepultado en spam. ¿Qué sabía? Mi propio secreto: había falsificado papeles del viñedo meses antes. ¿Para protegerlo de Javier? El horror me invadió, mi hijo murió sospechando de mí también.
El invierno de 2025 en Madrid es un manto de escarcha que cubre las heridas abiertas, haciendo que cada paso duela un poco más. Mi nuevo hogar, si se le puede llamar así, es un sótano en Malasaña, alquilado a un casero que cobra en efectivo y no hace preguntas. Las paredes rezuman historia bohemia, grafitis de los 80, ecos de punks y poetas malditos. Pero para mí es solo un refugio contra el frío que no es solo climático. Duermo con la luz encendida. La cámara de Mateo en la mesita de noche como un talismán roto. Su lente empañado por el tiempo y las lágrimas no derramadas. La investigación personal se convirtió en obsesión. Ese email de Mateo me carcomía. Un gusano en la manzana de mi cordura. ¿Qué peor había visto? Contraté a Ruiz Fultímero lo que quedaba de mis ahorros. Y él desenterró el pozo negro, transcripciones de llamadas entre Javier y Emilio, mencionando la firma de Elena en los papeles falsos. Maldición. Meses antes de la muerte de mi padre. En un arrebato de paranoia Javier presionando por el viñedo. Yo temiendo su codicia. Había alterado el testamento. Un notario corrupto en Logroño. Un sobre con 5.000 euros. Y boila, la propiedad a mi nombre exclusivo. Mateo lo había descubierto. Quizás husmeando en mi laptop durante una de sus sesiones creativas. Grabó una confesión. Me dijo Ruiz en un café turco en Lavapiés. El aroma a cardamomo ahogando el hedor de la traición. Un audio en la cámara, papá quiere el viñedo. Pero mamá lo protegió. De forma sucia. ¿Qué hago? Mi hijo, mi luz, dudando de mí. El audio era un cuchillo en el corazón, su voz quebrada. El clic de la pausa. Luego pasos los de Javier acercándose. Mateo, ¿qué es esto? Un forcejeo. El grito ahogado. Silencio. El conflicto interno era un torbellino. ¿Venganza contra mí misma? Caminaba por el Madrid nocturno. La Puerta del Sol, un carnaval de luces y borrachos. Preguntándome si merecía la paz. La sociedad. Esa bestia indiferente. Me juzgaba en foros anónimos, Elena la hipócrita. Mató a su hijo con mentiras. Fui a terapia de grupo. Sentadas en círculo con adictos y víctimas de violencia doméstica. Compartiendo fragmentos. Odio a Javier. Pero me odio más. Confesé una noche. La voz ronca. La terapeuta. Una catalana severa. Asintió, el perdón empieza en el espejo. Pero el espejo reflejaba monstruos. Laura. Desde Aluche, la prisión donde la enviaron. Me escribió de nuevo, únete a mí en la apelación. Revela tu falsificación. Y yo la mía. Compartimos la culpa. Tentador. Un pacto de demonios. En cambio, visité a Javier. No, a su tumba. Su suicidio en prisión había sido escandaloso, exingeniero se cuelga tras escándalo. Rezaban las notas. Flores secas en la lápida compartida con sus padres. Un epitafio de amado esposo que me revolvió el estómago. Te amé una vez, susurré, pero tu amor era veneno. La cadena se extendió, el notario de Logroño, alertado por rumores. Se suicidó pánico. O limpieza de Emilio desde la cárcel. Ruiz me advirtió, estás en una telaraña. Elena. Tira un hilo. Y te enredas más. Ignoré. Organicé una reunión con Carmen en Madrid, ella había vuelto. Trabajando en un teatro como iluminadora. En un bar de vermú en La Latina. Bajo guirnaldas de bombillas. Hablamos sin filtros. Mateo me contó tu secreto. Admitió. Ojos bajos. Dijo que eras fuerte, pero asustada. Me pidió consejo, debo decírselo a papá. Le dije que esperara. Ese que pasaría si me destrozó. Si Mateo hubiera esperado, ¿Javier lo habría matado? ¿O la verdad habría sanado? El audio de su confesión se convirtió en mi cruz, lo escuchaba en loop. Cada noche. Buscando absolución en su voz. El guión evolucionó, ahora no solo la traición de Javier, sino mi propia oscuridad. Un drama psicológico donde la madre es la antiheroína.
empujando a su hijo al abismo con buenas intenciones torcidas. Un nuevo aliado surgió de las cenizas, el periodista de El Mundo, Miguel, que había roto el escándalo inicial. Me contactó en un email: tu historia merece más que chismes. Un podcast, Elena. Tu voz. Los hechos. Dudé de exponerme de nuevo, pero la idea de transformar dolor en arte, como Mateo quería, me sedujo. Grabamos en un estudio improvisado en su ático de Chueca. Micrófono caliente como un confesor. Episodio 1. La cámara miente. Titulé: narrando el hook del disparo. La sangre en la alfombra. El podcast explotó, descargas virales. Debates en radios de COPE. Invitaciones a programas de TV. Dinero entró, patrocinios de apps de True Crime. Suficiente para pagar a Ruiz y mudarme a un apartamento decente en Argüelles. Pero la fama era doble filo. Sombra reapareció, esta vez con un cuchillo real en un callejón post-grabación. Por Laura. Gruñó, lanzándose. Corrí, tacones resonando en adoquines húmedos, hasta un portal donde un vecino, un viejo republicano, lo ahuyentó con un bastón. Policía involucrada. Pero él escapó, dejando una nota: el próximo es definitivo. El pánico me paralizó días. Ruiz sugirió huir a La Rioja, al viñedo La Hora mío legalmente, tras apelaciones. Fui, conduciendo la M50 bajo un cielo plomizo, el paisaje cambiando de hormigón a viñedos dormidos. La casa familiar era un relicto: paredes de piedra, bodega con barricas polvorientas, el aroma a tierra fértil y uvas maduras. Allí, entre las vides, encontré paz frágil. Caminé los surcos, recordando a mi padre enseñándome a podar: la vid sangra, hija, pero renace más fuerte. Pero el pasado sangraba también. En la bodega, un cajón oculto, cartas de Javier, de antes del matrimonio, hablando de amor puro. Lágrimas cayeron, mezclándose con polvo. Cuando se torció, el dinero, la rutina, llamé a Miguel desde allí: ¿incluye esto en el podcast? Mi lado oscuro. Su respuesta, valiente. Elena. Pero cuidado, Laura apeló. Y nombra tu falsificación. El clímax se cernía como una tormenta en el Duero. Volví a Madrid para el estreno del podcast en vivo en un teatro de la Gran Vía. 500 asientos llenos de curiosos y cazafortunas. Subí al escenario. Luces cegadoras. Corazón martilleando. Esta es la verdad que mi hijo capturó. Empecé, voz temblando. Pero en la primera pausa, un grito: sombra irrumpiendo por la puerta trasera. Pistola en mano robada. Ilegal. Por todos los que destruiste. Caos, gritos. Gente huyendo. Miguel empujándome detrás de cortinas. Ruiz, en primera fila, saltó, tacleándolo en el pasillo. Disparos 2. Ensordecedores. Humo y olor a pólvora. Sombra cayó, herido en la pierna. Ruiz, rozado en el hombro. Policía irrumpió. Esposas y sirenas. En el interrogatorio, Sombra cantó: Laura lo había contratado, prometiendo el viñedo si me silenciaba. Ella dijo que eras el demonio encarnado. El twist me dejó sin aliento: Laura no era solo cómplice, era la orquestadora sutil. En correos saqueados por Ruiz. Pruebas: ella había susurrado a Javier sobre eliminar obstáculos, incluso sugiriendo el descampado para hablar con el chico. Mi cuñada. La familia. La traidora mayor. La primavera de 2025 trae a Madrid un renacer engañoso: jacarandas púrpuras tiñendo las aceras de Callao. Terrazas rebosantes de cañas y olivas. Pero para mí es solo un velo sobre la podredumbre. El tiroteo en el teatro me convirtió en mártir mediática: portadas de ABC con la viuda vengadora sobrevive atentado. Entrevistas en La Sexta donde lloro por Mateo. No por mí. El podcast alcanzó millones. Royalties fluyendo como el Tajo en crecida. Pero el dinero no compra sueño. Noches en vela.
el eco de disparos mezclándose con el de aquel primer tiro a Javier. Lora's apelación se derrumbó como un castillo de naipes bajo el viento del Ebro. Con las pruebas de sombra, grabaciones de sus llamadas, transferencias a su cuenta desde fondos dudosos. La fiscalía la cargó con conspiración agravada. Su juicio fue un espectáculo sórdido en los juzgados de San Bernardo. Ella, demacrada en traje naranja, gritando Elena miente. Ella falsificó todo. Mi testimonio fue un calvario, subí al estrado. Manos sudadas en la barandilla de madera pulida. Ojos en el jurado, madres. Obreros. Un profesor con gafas empañadas. Laura no solo encubrió, instigó. Por codicia, por control. El jurado deliberó 2 días. El suspense un nudo en mi garganta. Veredicto, culpable. Cadena perpetua es incondicional. Su grito al ser arrastrada, maldita seas. Elena, resonó en mis pesadillas. Pero la victoria era ceniza. En la sala, vi a su madre, mi suegra, un espectro encorvado que me miró con ojos de perdón roto. Hija, ¿qué nos has hecho? La familia, ese lazo de sangre y mentiras, se había deshecho en jirones irreparables. Las consecuencias se ramificaron como venas en una hoja de parra. Emilio, desde su celda en Soto del Real, demandó por difamación ridículo, pero agotador. Sus abogados, tiburones de la Castellana, me acosaron con citaciones, forzándome a vender parte del viñedo para pagar letrados. Ruiz se convirtió en mi sombra literal, escolta pagado. Su hombro herido vendado como recordatorio de lealtades frágiles. Señora, esto no acaba. Hay más ratas. Y había. Carmen, redimida en su confesión, me contactó con un secreto bomba, un video final de Mateo, transferido a su nube antes de morir. Lo encontré limpiando mi viejo laptop, dijo en una llamada temblorosa. Nos reunimos en un convento reconvertido en café en las letras. El aroma a incienso mezclándose con espresso. Ella deslizó un pendrive, mira. Cambiará todo. El video era crudo, Mateo en su habitación. Cámara en trípode. Rostro iluminado por la pantalla del ordenador. Si algo me pasa, mamá, esto es para ti. Papá y Carmen planean huir con el dinero del viñedo. Pero Laura lo sabe todo. Ella le dio la idea de silenciarme. ¿Y tú? Mamá, vi los papeles falsos. ¿Por qué mentiste? Te amo, pero duele. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Luego un corte, confrontación con Javier fuera de frame. Golpes. El teléfono cayendo. El twist me aniquiló. Mateo no solo victimario, testigo consciente. Cargando culpas ajenas. Mi falsificación, un acto de protección materna torcida, lo había roto. Si se lo hubiera dicho yo primero, el que sí era un loop infernal. Carmen lloró conmigo, él quería perdonarte. Me dijo, mamá es humana. Ese descubrimiento impulsó el guión a clímax emocional. Reescribí el podcast como serie, Sombras en el objetivo. Episodios profundizando en psicología en mi terapia transcrita. Sesiones con la andaluza sobre madres imperfectas. Miguel lo produjo. Con actores, una yo joven de ojos fieros. Un Mateo etéreo interpretado por un chico de instituto que me hizo sollozar en el set. Rodamos en locaciones reales, el descampado ahora un parque memorial. La casa de Chamberí alquilada a desconocidos. Pero el rodaje atrajo tormentas. Ex-socios de Emilio sabotearon, neumáticos pinchados. Amenazas anónimas en el tráiler. Una noche, en el retiro bajo luna llena, un matón tropeón de sombra me acorraló con un bate. Paga por el viejo. Luché, uñas en su cara, gritando hasta que guardias del parque intervinieron. Hospital, costillas magulladas. Moretones como mapas de batallas perdidas. Ruiz, furioso, basta. Elena. Ven de la historia y huye. No huí.
El estreno en el Festival de Málaga fue apoteósico, ovaciones, lágrimas colectivas, un premio a mejor drama personal. En la afterparty, rodeada de críticos con copas de Rioja de irónico, encontré redención fugaz. Una espectadora, una viuda de Valencia, me abrazó, tu historia salvó la mía. Confronté a mi marido gracias a ti. Cálido, pero efímero. El verdadero clímax llegó en verano, con calor sofocante aplastando Madrid como una manta húmeda. Laura, en un último acto de desesperación, escapó el soborno a un guardia. Un túnel cavado en la prisión. Alertas en todas las noticias, fugitiva familiar en busca. Mi nombre de nuevo en neón. Me escondí en La Rioja. Vides como centinelas, pero ella me encontró, un coche robado rugiendo por el camino de tierra. Faros cortando la noche. Corrió hacia la casa. Yo con un rifle de caza del padre de herencia maldita. Terminemos esto, hermana. Gritó. Ojos salvajes. Forcejeo en la bodega, barricas rodando. Vino derramándose como sangre. Por Javier, por el viñedo. La empujé contra una pila, su cabeza golpeando madera con un crujido. Cayó, inmóvil, sangre en las baldosas. ¿Muerta? No, solo inconsciente. Llamé a la policía. Esposas de nuevo en sus muñecas. Intento de homicidio, declaré, voz firme. Recapturada. Laura se quebró en juicio final, confesó todo la instigación. Extorsión. Odio larvado por mi robo del hermano. La envidiaba. ¿Dijo el psiquiatra? Elena tenía lo que ella nunca, familia real. Sentencia, aislamiento perpetuo. Yo, absuelta otra vez, pero marcada. Las emociones bullían, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web disipándose en agotamiento. H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN un compañero constante. Vendí el guión a NETFLIX. Royalties asegurando un futuro modesto. Pero el vacío persistía. Otoño en La Rioja es un tapiz de ocres y rojos. Hojas cayendo como confesiones tardías. Y yo, Elena Vargas, me instalo en la casa del viñedo como una reina destronada. El dinero de la serie fluye en cheques de Los Ángeles con vistas a la Sierra de la Demanda. Pero lo invierto en vida, restauración de la bodega. Un estudio para editar videos de Mateo. Madrid queda atrás. Un capítulo cerrado con cicatrices frescas. Pero los ecos persisten en llamadas de Miguel. La serie es un hit. Elena. ¿Temporada las 2? Rechazo. Una historia basta. La psicología profunda viene aquí. En soledad. La terapeuta andaluza me visita quincenal. Sesiones en el porche con vistas a las vides. Has vengado. Pero perdonado. No. El perdón es un lujo para santos. En cambio, exploro el abismo, diarios de Mateo. Encontrados en su mochila olvidada. Páginas garabateadas con dudas adolescentes. Mamá miente por amor. Yo miento por miedo. Lágrimas manchan el papel. Mi mano trazando su letra como braille emocional. Zoom de símbolo 1 eden WebT sociales resurgen, vecinos del pueblo. Campesinos de caras curtidas. Cuchichean sobre la madrileña que mató a su familia. Un domingo en misa. La parroquia me fulmina con miradas. El cura, un viejo con sotana raída. Me confronta postre Eucaristía, Dios perdona. ¿Pero tú? Huyo. Pero el incidente enciende un fuego, organizo talleres de cine para chavales locals. Usando la cámara de Mateo. Capturen su verdad. Les digo. Viendo en sus ojos el brillo de mi hijo. Un nuevo personaje entra, Tomás. El enólogo del viñedo vecino. Un viudo de 60 con manos callosas y risa como trueno. Me ayuda con la vendimia. Sus anécdotas de la guerra civil entretejidas con consejos prácticos. Lavín no juzga. Elena. Solo da lo que recibe. Flirteo inocente de una copa compartida al atardecer. Pero el pasado acecha. Una noche.
Él confiesa, conocí a tu padre. Sabía de los papeles. Y calló. Otro cómplice silencioso. Lo despido. Pero su mirada de pena me persigue. La cadena de reacciones, la serie inspira copias mujeres confrontando abusos. Escándalos en pueblos chicos. Pero beclés, feministas radicales me acusan de blanquear la maternidad tóxica. Debates en Twitter. Mi cuenta hackeada con deepfakes de mí confesando crímenes. Ruiz, jubilado en Carabanchel. Me advierte, la fama es un boomerang. El CEA otra o personal estalla en noviembre. Niebla envolviendo el valle como secretos. Recibo una visita, Carmen, ahora directora de teatro en Bilbao, con un sobre. De Laura, antes del colapso nervioso. Cartas, arrepentimientos garabateados. Perdóname, Elena. Te odié porque eras libre. Y un twist final, pruebas de que Laura había grabado a Javier confesando el asesinato. Guardado para chantajearlo. Quería controlarlo todo, escribió. Mi cuñada. No villana pura, sino rota por un amor fraternal enfermizo. Emociones colisionan, empatía inesperada. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber residual. Lloro en los brazos de Tomás nuestro primer beso. Salado de lágrimas. Pero la H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN golpea, visito a Laura en prisión. A través de vidrio. Hermana. Dice. Voz cascada. Mateo me perdonó en sueños. Tú. Asiento. Mintiendo. El perdón llega a cuentagotas. Cierro el círculo, edito el video final de Mateo en un corto. Proyectado en un festival local. Público conmovido. Aplausos que curan un poco. Por ti, hijo. Susurro. Invierno cierra el ciclo. Nieve rara en La Rioja, Blencatin las vides como un sudario puro. Vivo en equilibrio precario, vendimia exitosa. El vino etiquetado sombras de Mateo, notas de cereza y traición. Tomás es compañero. No salvador. Caminamos senderos. Hablando de pérdidas compartidas. La vida es un guión sin final feliz. Dice. Y yo río. Verdadero por primera vez. Reflexiones finales, la venganza fue un río turbio. Arrastrando inocentes vecinos al llenados. Mi alma erosionada. Pero enseñó, la verdad, capturada en cámara o confesión. Libera aunque duela. El twist último, en el corto de Mateo. Un frame oculto, él sonriendo a la lente, mamá. Sobrevive. Haz la película. Lo hago. Expandiendo el libro. Terapia colectiva. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, paz ganada. No regalada. Madrid llama ocasionalmente de entrevistas. Premios. Pero elijo raíces. En la bodega. Con copa en mano. Brindo por las sombras que nos hacen luz. Mateo. Donde quiera. Graba. Fin.